Wayqaykuna, panachaykuna, imaynayan kapwasyankichu, allinllachu, yapamanta nimushaykichis, ya. Wayqachaykuna, panachaykuna, allinllachu kapwasyankichis. Usuchallay, allillanchu kapwasyanki. Allillami, taytallay kari. Noqapas allillami kasiyani. Kusa. Bueno, amigos, ustedes se preguntarán, ¿y estos qué hacen acá, papá, hija? ¿Y qué quieren? ¿Por qué están hablándonos en quechua, esto que llamamos quechua, y que luego un poquito aclararemos que no debe decirse quechua, sino runasimi? Después lo conversamos. Y yo les quiero contar de que durante mucho tiempo he tenido como ese conflicto de no querer estudiar esta cosa amoldada, medio cuadrada, que me entregaban toda vez que me iba a una academia. En cambio, mi memoria se refrescaba, mi memoria y mi quechua afloraban cuando en la cocina, en las fiestas, al danzar, las abuelas me metían por las orejas el quechua de su corazón. Entonces, la intención nuestra no es de que tú salgas con un cartón y digas, ahora puedo enseñar quechua, sino de que sepas de que el quechua, el runasimi, tiene una facultad especial, tiene entre sus pliegues unos principios que creemos, estamos absolutamente convencidos, pueden ser un camino alternativo, de salir de todos los problemas que los hombres hemos causado. Yo creo que es tiempo de que lo vivamos, más que lo hablemos perfectamente. Y que si de paso lo podemos hablar, no saben la poesía de la que está compuesto. Eso es, exactamente. Entonces, más o menos se van dando cuenta de lo que estamos intentando. No somos la academia. Para comenzar, no existe el Yachayhuasi en nuestra cultura. Después hablaremos también de eso. Pero, entonces, lo que queremos es compartir de todo corazón, con todo afecto, lo poco que sabemos de la cultura que amamos. La cultura, vamos a llamarla convencionalmente quechua. Entonces, esa cultura, sus valores, queremos compartirlos y queremos aproximarlos a ustedes a que puedan enamorarse de eso, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle un título al programa, ¿no? Me gustaría como lo que hacemos toda vez que metemos chaquitaglia y hacemos aporque, toda vez que cantamos una oración para la mamita, para el Taita Inti, me gustaría que sea que florezcamos juntos. Eso, florezcamos. Y carizum. Entonces, como estamos hablando también de corazón, ¿por qué no lo llamamos al programa algo así como... Son conchista y carichisunchis? Sí. Eso, son conchista y carichisunchis, ¿no? Y hay dos palabritas allí, ¿no? A ver, una es corazón. Sonco. Eso, sonco. Sonco, corazón. Y flor. Primero, acuérdense, sonco, corazón. La parte que siente, la parte que vibra, la parte inteligente, la parte que resuelve, la parte que entiende, la parte que tiene voluntad. Que ama. Sonco, la parte que ama. Sonco. Corazón. Y la flor que expresa todo eso en forma bella, como fruto hermoso de Pachamama, tica. Entonces, sonco, corazón, tica, flor. Son conchista y carichisunchis. Allintari, tojarachimun, allintari mamuchan que pacocha. Pacocha le echas a las zorritas, a los rubiecitos, pacocha. Muy bien, entonces amigos, esperemos compartir siempre esta secuencita. Le reiteramos con mucho cariño. No queremos enfrentarnos, ni replicar, ni emular a ninguna academia, a ningún intento de curso de quechua, sino compartir esto que amamos. Y si de paso terminas con un vocabulario al menos básico, nos dará muchísimo gusto. Pero sobre todo, aunque te olvides de cómo se pronuncian nuestras palabras, no te olvides de cómo siente la gente del corazón del Ande. Son conchista y carichisunchis. Son conchista y carichisunchis. Y siempre por nuestro canal favorito, Wilson Entertainment. Nuestra red social, tu red social.